Paulina, una chica de Monterrey, México, hace algún tiempo vivió un suceso paranormal relacionado con todas estas cosas. La historia cuenta que en una ocasión se fue de vacaciones con su familia a las playas de Veracruz. Estuvo ahí cerca de una semana. En una ocasión, sus papás se quedaron en una de las palapas que estaban ahí enfrente a la playa, mientras ella y su hermana mayor se fueron a caminar, recorriendo toda la orilla de la playa, explorando hasta ver dónde llegaban antes de que se pusiera el sol. El atardecer empezaba a morir lentamente cuando llegaron a un punto en donde no había mucha gente, pero no se detuvieron. Continuaron caminando, hasta que no hubo nada de gente, o eso parecía, pues a lo lejos pudieron reconocer la silueta de una señora con una apariencia extraña que parecía como a las gitanas que salen en las películas. Esta extraña señora se acercó a ellas con un saludo y les preguntó si podían ayudarla, pues había perdido su dinero y necesitaba pronto llegar a su casa, y que solo necesitaba 100 pesos. Paulina se quedó viendo a su hermana con una notable inconformidad en su rostro por lo que había dicho la señora, pues nada más se había acercado a ellas para pedirles dinero. En esto, la señora se presentó dando su nombre. Dijo que era una bruja blanca que venía de un pueblo muy famoso de Veracruz, donde había muchos brujos, nahuales y magos, y que había ido a tirar un trabajo que le había encargado un cliente, pero se descuidó y unos espíritus malignos y traviesos del mar le habían logrado arrebatar el dinero y que tenía que regresar pronto a su casa, ya que las protecciones y talismanes que tenía no durarían mucho, y que si éstas caducaban, su vida correría gran peligro, ya que había muchos hechiceros negros esperando la oportunidad para terminar con ella. Paulina de igual modo volteó a ver a su hermana una vez más, un poco incrédula y un poco molesta. En esto, la gitana blanca, quien no solo sabía leer las cartas, sino también los rostros, se apresuró a su negativa respuesta y les dijo que no quería el dinero regalado. Buscó dentro de su pequeño morral que cargaba y sacó una baraja y les dijo que les leería las cartas y les cobraría a cada una solo 50 pesos. Paulina y su hermana, quien siempre fueron muy supersticiosas y creyentes de esas cosas, decidieron aceptar inmediatamente la oferta. Se sentaron en la fresca y uniforme arena. La primera a la que le leyó las cartas fue a su hermana, a quien le dijo varias cosas que le sorprendieron. La señora empezó a barajear las cartas. Después fue sacando las cartas de una en una para poder interpretarlas. Entre las cosas más sobresalientes que le dijo la señora a su hermana, fueron que en su vida laboral, las cartas le decían que habían unas personas que la estaban molestando mucho en su trabajo, por lo cual ella planeaba renunciar. Esto fue sorprendente, ya que, por específico que sonara aquel caso, tenía razón aquella gitana blanca. La hermana de Paulina tenía pensado renunciar regresando de vacaciones, ya que en efecto había dos personas que la estaban molestando mucho, una compañera de su oficina y nada más y nada menos que su jefa directa. La señora le hizo la recomendación de que por más que quisiera, no fuera a renunciar, que se esperara mínimo 2 meses más, pues las cartas le decían que venía algo bueno para ella, y que esas personas pagarían caro por portarse mal. Después le empezó a hablar sobre su vida sentimental, donde la señora le dijo que las cartas le decían que tenía poco de haber terminado una relación, que su exnovio la estaba buscando e insistía en regresar con ella. Fue algo muy sorprendente, porque tanto la hermana de Paulina como la misma Paulina sabían que esto era cierto, que hace apenas 3 meses, la hermana de Paulina había terminado una relación, y también era cierto que su exnovio la estaba buscando muy insistentemente. Por lo cual las hermanas se quedaron muy sorprendidas. La bruja gitana les dio unas recomendaciones. Le dijo que no regresara por nada del mundo con su exnovio, ya que según las cartas, el próximo año conocería a alguien mucho mejor, a un hombre que la trataría bien y el cual sería su compañero de vida, ya que, según las cartas, este sería el hombre con quien se casaría. Estas fueron las 2 cosas más sobresalientes que le dijo aquella señora. Después llegó el turno de Paulina, pero ella fue sincera de corazón y le dijo que hace poco le habían leído las cartas, que de hecho
Le había gustado mucho cómo le había dicho las cosas a su hermana y que quería que también a ella le leyera. Pero la bruja respondió bien a su sinceridad y le dijo que eso no era bueno, que no era bueno que se le leyeran las cartas 2 veces tan seguidas, que tenía que esperar un poco más de tiempo para volver a leer su suerte o podría dañarla. Pero le dijo que tenía algo más que le podía vender. La bruja buscó dentro de su pequeño morral insistentemente. Tardó poco más de 1 minuto, el cual para las hermanas, sorprendidas y llenas de curiosidad, pareció casi eterno, hasta que la gitana sacó de su pequeño morral un pergamino con un moño rojo atado. Les dijo que ese pergamino estaba ritualizado para cumplir deseos, y que ese pergamino en especial estaba hecho para cumplir deseos de amor. Paulina se quedó muy asombrada. La gitana blanca le siguió explicando. Le dijo que lo único que tenía que hacer es poner en ese pergamino el nombre y la fecha de nacimiento del chico que le gusta, y que antes de dormir tenía que ponerlo debajo de su almohada, y al día siguiente se realizaría el hechizo y el amarre. Paulina quedó completamente sorprendida e inmediatamente dijo que sí lo compraría. La bruja le dijo que ese era un trabajo muy caro, pero como necesitaba el dinero, se lo dejaría a buen precio, y le dijo que ese tipo de trabajos no lo vendía por menos de 1,000 pesos. Paulina dudó por un momento, tanto del precio del pergamino como del funcionamiento del mismo. La bruja, aceptando el regateo, le comentó que su infortunio de necesidad de dinero era a la vez la fortuna de ella para encontrar el amor verdadero, y le ofreció una oferta más suave. Paulina inmediatamente aceptó y le dio el dinero, y la bruja le dio el pergamino, y después le empezó a dar las instrucciones de uso. Le dijo que, después de haber escrito el nombre de la persona a quien quería atraer y poner bajo la almohada el pergamino, tenía que revisarlo al día siguiente, y entonces podían pasar 4 cosas. Si el nombre en la hoja del pergamino desaparecía por completo, quería decir que ese chico tenía unas protecciones muy fuertes, tal vez talismanes o amuletos, pero que de cualquier manera el amarre no surtiría efecto, por lo cual tendría que pensar en escribir el nombre de algún otro chico. Pero, si la hoja amanecía manchada y de igual forma no aparecía el nombre, quería decir que ese hechizo tampoco resultaría con ese chico, ya que éste tendría ya algún hechizo, algún amarre, algún trabajo de sanación o bloqueo activo, por lo cual tendría que pensar en alguien más. Otra de las opciones era que aquel pergamino podía desaparecer por completo, y esto querría decir que ese chico sería el amor de su vida, el hombre destinado a estar con ella, por lo cual el hechizo solamente lo que haría sería hacer del conocimiento de ella la presencia del verdadero amor, por lo que el hechizo ya no tendría razón de existir. Y la última y cuarta opción era la que, según la bruja, sería la más común, que al revisar el pergamino, el nombre de aquel chico apareciera en rojo. Esto sería raro, porque las instrucciones eran escribir el nombre con tinta negra, y si aparecía en color rojo al día siguiente, querría decir que el hechizo se efectuaría correctamente, lo que significa que esa persona no sería el amor de su vida, pero el amarre quedaría realizado. Por último, la gitana le dio la advertencia a Paulina de que, si resultaba ser la cuarta opción, no fuera a perder el pergamino, ya que en algún tiempo se aburriría de ese chico, pues nunca estuvo destinado para ser de ella. Por lo cual, para deshacer aquel amarre únicamente había que quemar el pergamino, y eso haría que todo regresara a la normalidad. Pasó el tiempo. Las hermanas regresaron de sus vacaciones, volvieron otra vez a su ciudad natal, siguieron con su vida,
Pero al pasar el tiempo, sucedió algo muy extraño. Resultó que todas las predicciones que había hecho aquella bruja con las cartas se cumplieron tal y como había dicho. La hermana de Paulina siguió con su trabajo, sin renunciar, aguantó. Y al mes y medio, tal y como habían predicho las cartas, aquellas personas que tanto la molestaban fueron despedidas, ya que fueron atrapadas haciendo un desvío de recursos para la empresa. Y no solo las despidieron, sino que también las demandaron, por lo cual pagaron por todas las cosas malas que le habían hecho. Pero eso no fue todo. Hubo también otra sorpresa más para la hermana de Paulina, la cual fue que la ascendieron de puesto, por lo cual su sueldo aumentó y le fue mucho mejor en su trabajo. Pero por si fuera poco, en cuestión de su vida amorosa, de igual forma como las cartas lo habían predicho, sucedió algo bueno. Ella hizo caso y no aceptó regresar con su ex, y al otro año, ya con su nuevo puesto en la empresa, conoció a un socio, un empresario joven que la invitó a salir. Al poco tiempo, ya eran novios y ya estaban en pláticas para casarse. Todo se había cumplido. Con respecto a Paulina y su pergamino, ella trató de no darle la importancia en ese tiempo, pues llevaba un poco más de la mitad de la carrera cursada, por lo cual su principal objetivo era terminar la escuela, y no pensaba tanto en buscar pareja, por lo que ni siquiera había pensado en hacer uso de aquel pergamino. Pero un día, buscando entre sus cosas, lo encontró y le ganó la curiosidad por usarlo. Ella no tenía ningún candidato en mente, pero pensó en que podía utilizarlo en un chico el cual sería difícil que aceptara salir con ella, ya que, según ella misma, no se consideraba una chica ni bonita ni agraciada, y poco tiempo le dedicaba a arreglarse o tratar de verse bien. Ella simplemente quería terminar su carrera y no se fijaba en esas cosas. Decidió utilizar ese pergamino con un chico de una de sus clases. Era el típico chico que jugaba en el equipo de fútbol de la facultad, muy codiciado por la mayoría de las chicas de la escuela. Por lo cual, si lograba conceder el amarre, iba a ser algo muy sorprendente. Averiguó el nombre del chico, así como su fecha de nacimiento, y la apuntó siguiendo las instrucciones que le había dicho aquella bruja. Y al día siguiente, con mucha curiosidad, levantó su almohada y revisó aquel pergamino. Levantó su almohada con mucha curiosidad y se dio cuenta de que el pergamino no desapareció. Eso quería decir que lógicamente no sería el amor de su vida, cosa que no le sorprendió para nada. Pero vio que las letras cambiaron de color. Aquel nombre de ese chico apareció en tinta roja color sangre, lo cual quería decir que aquel amarre se efectuaría correctamente. Paulina llegó a la escuela muy emocionada por ver los resultados del hechizo que acababa de realizar. Pero por más que trataba de acercarse a ese chico, por más que trataba de hacerle la plática, no lograba nada. Ese chico seguía muy indiferente a ella, por lo cual Paulina pensó que la habían estafado, que la habían engañado, que la habían timado, por lo que simplemente echó el pergamino a una caja de cosas viejas que tenía en su cuarto y trató de olvidar el asunto. Lo sorprendente pasó 2 semanas después, mientras Paulina estaba con sus amigas comiendo en la cafetería de la escuela. Aquel chico, al cual se le había hecho el hechizo, cuyo nombre era Mauricio, se acercó y la saludó. Después, la invitó a ella y a todas sus amigas al partido que tendría lugar el fin de semana. Pero no solo las invitó al partido, sino que también a una fiesta que habría después, que sería exclusivamente para los jugadores y sus amigos más cercanos. Las amigas de Paulina estaban totalmente impresionadas, tanto que aceptaron ir, aunque se les hizo muy raro que aquel chico las invitara así como así. Pero no le dieron mucha importancia y asistieron gustosas. Fueron al partido
y después a la fiesta que había después de él. Pero las invitaciones no se detuvieron ahí, ya que Mauricio siguió invitándolas a más lugares, y con el tiempo, específicamente solo a Paulina, a otros partidos y otras fiestas. Después la empezó a invitar a salir al cine, a dar la vuelta, tomar un café, salir a comer. Todo fue tan rápido que al mes de estar saliendo ya eran novios oficiales. Paulina se la pasaba muy bien. Los meses que estuvieron de novios fueron geniales. Miel sobre hojuelas. No tenían ningún tipo de problema y se divertían muchísimo. Tanto que a Paulina se le olvidó que esa relación era fruto de un hechizo no correspondido. Todo iba bastante bien hasta que después de algunos meses empezaron los problemas. Mauricio empezó a cambiar. Ya no era aquel chico tierno y amable que se portaba bien con Paulina. Se empezó a portar muy posesivo, incluso a veces grosero. Y por las noches comenzó a tener pesadillas. Le platicaba a Paulina que soñaba con un ser oscuro y maligno que entraba a su cuarto y lo molestaba, diciéndole que se lo iba a llevar. El miedo y el insomnio se reflejaban en sus ojeras. De aquel chico deportista ya no quedaba nada. Toda su apariencia fue en decadencia, así como la relación que tenía con Paulina. El comportamiento posesivo, agresivo, celoso y depresivo de Mauricio hizo que Paulina tomara la dura decisión de cortar la relación. Un grave error, ya que al hacerlo, Mauricio empeoró. Se volvió muy obsesivo con ella. La buscaba todos los días, le insistía y le lloraba. Y otra cosa que también empeoró es que Paulina empezó a tener aquellas pesadillas de las que Mauricio solo le contaba. Empezó a dejar de dormir bien. Pero en uno de sus sueños tuvo la solución para terminar con ese problema, ya que soñó con aquella bruja, aquella señora que había visto en la playa. La señora le dijo que recordara que todo era por el hechizo del pergamino, y que para terminar esos problemas, lo único que tenía que hacer era quemar ese pergamino, y todo volvería a la normalidad. Al día siguiente, Paulina se levantó, muy emocionada, muy feliz, porque ya sabía cómo terminar con todos sus problemas. Empezó a buscar aquella caja de cosas viejas, pero recordó que la había dejado en el sótano. Enseguida bajó y empezó a buscar aquel pergamino, pero no pudo encontrarlo. Y entonces recordó que sus papás hace poco habían limpiado el sótano y habían tirado mucha basura, y al no encontrarlo, supuso lo peor, que sus padres habían echado a la basura aquel pergamino. Se puso muy triste, y no quedó de otra más que ir con su hermana a platicarle todo lo que había pasado. Ella le dijo que tenían que ir a consultar a algún brujo para que deshiciera aquel amarre. Entonces se dirigieron a un lugar muy conocido y muy famoso a voces, un mercado en Monterrey en el que, si sabías buscar entre pasillos y rincones, era un lugar donde podrías encontrar cosas esotéricas, donde había chamanes y brujos que las podían ayudar, y ahí se encontraron con una bruja que, según se decía, era muy buena en su trabajo. La bruja, al leer las cartas y consultar otro oráculo, dijo que ya había visto el problema, que sí, que era muy importante que quemaran aquel pergamino, ya que había sido ritualizado con magia muy fuerte y con influencia de algunos demonios, que de otra forma tendría que hacer un ritual muy peligroso para ella, por lo cual les cobraría muy caro, y que aún así no garantizaba que pudiera deshacer aquel amarre. Y entonces les dijo el precio. Les dijo que les cobraría aproximadamente 50,000 pesos. Al ver que era una suma muy elevada, las chicas, preocupadas y temerosas, dijeron que lo pensarían. Regresaron a su casa, y al llegar, Paulina encontró a Mauricio, como era de costumbre, afuera en la puerta de su casa,
tocando y gritando por verla. Paulina habló con él y Mauricio le dijo que si no regresaban, no le quedaría otra opción más que terminar con su vida. Paulina, preocupada, le dijo que lo pensaría. Esa fue la mejor respuesta que Mauricio había recibido en días, por lo cual, reflexivo y sonriente, se fue. Después de mentirle a Mauricio para que no cometiera el acto de quitarse la vida, Paulina se quedó platicando con su hermana. Le dijo que en efecto debían conseguir el dinero que le pedía la bruja del mercado negro, que tenían que intentar deshacer ya ese amarre porque estaba desgastando tanto la vida de Paulina como la de aquel pobre chico, Mauricio. Después, Paulina fue a su cuarto, cerró la puerta de un golpe, se acostó y empezó a llorar fuertemente. El peso de estar arruinando su vida, la de Mauricio, tanto como también la deuda de 50,000 pesos que tendría que pagar, la quebraron completamente y terminó estallando en lágrimas. Todo parecía perdido. Paulina no tenía ninguna esperanza a la que aferrarse cuando escuchó que tocaron la puerta. Para su sorpresa, no fue su hermana, sino su mamá, quien entró preocupada a su cuarto. Su madre le preguntó si se sentía bien, a lo que ella contestó, minimizando al extremo la situación y sin dar más detalle, que se trataba de un problema amoroso. Su madre, tratando de comprender lo mejor posible con las pocas palabras que le dio su hija, le dijo que tenía que hablar con ella, pues hace algunos días le quería decir algo, pero se le había olvidado. Empezó a platicarle que mientras limpiaba el sótano con su papá, encontró un pergamino con un moño amarrado, y en él venía el nombre de su exnovio, por lo cual pensó que tal vez sería importante para ella, y lo guardó. En eso, la mamá de Paulina sacó de su bolsa aquel pergamino que su hija tanto estaba buscando. Paulina se levantó de su cama de golpe. Se alegró mucho de tener en la palma de su mano la solución para terminar con todos sus problemas. Abrazó a su mamá y le dio un beso como hacía años, desde que iba en la primaria, que no hacía, y salió corriendo a buscar a su hermana. Le explicó lo sucedido y las dos juntas fueron al patio, en donde le prendieron fuego a aquel pergamino. Cuenta la historia que este hecho fue algo curioso, porque el fuego formado no era como el de una fogata normal, sino que el fuego salía de un color azul celeste o turquesa. Pero lo más curioso es que cuando se terminó de quemar, de aquel pergamino no quedaron ni las cenizas. Ya después de haber quemado el pergamino, Paulina sintió una paz interior y un gran alivio. Luego de eso, cansada, se fue a dormir. Durmió profundamente y en paz, como cuando era niña, sin ningún tipo de culpa, preocupación o remordimiento en su corazón. Después, regresando a la escuela, no vio a Mauricio en algunos días, y cuando por fin se encontró con él, este ya no se acercó para hablarle. Después de unos días, a la hora de la salida, Mauricio se acercó a ella y le ofreció disculpas. Le dijo que aceptaba que él se había portado muy mal y muy grosero con ella, pero que ya no la volvería a molestar, cosa que cumplió, y eso solamente lo confirmó. El hechizo se había desvanecido por completo. Paulina quedó muy contenta de que aquella pesadilla ya hubiera terminado, y quedó convencida de que la brujería realmente existe, que es una fuerza poderosa y que realmente funciona, pero sobre todo que era muy difícil de controlar, por lo que casi siempre podía terminar en desgracia, y que lo mejor era alejarse de ella y buscar su propio destino, usando como brújula su propio corazón. Tenía solo 18 años. Estaba totalmente obsesionada con el amor de un hombre llamado Daniel. Me enamoré perdidamente y él se aprovechó de eso. Al saber que lo amaba con tal locura y pasión, me hizo como quiso y cuando ya no lo divertía me dejó. Le rogué que regresáramos. Lo buscaba, pero él parecía no interesarle. No le interesaba verme. Enojada fui con un brujo y le pedí ayuda.
Le pedí que le hiciera un amarre. Me pidió unas cosas y al día siguiente le llevé todo lo que me pidió. Al cabo de un mes el amarre dio resultados. Daniel volvió conmigo diciéndome que lo perdonara, que se dio cuenta que yo era el amor de su vida y claro que lo perdoné. Le pedí que nos casáramos lo más pronto posible. Pasando el tiempo se casó conmigo. Todo era tan bonito, él me amaba y yo a él. Pasando los meses el amor maternal empezó a invadir mi ser, así que le pedí un bebé. Aceptó rápidamente, pero después de 2 años largos intentándolo, no lograba quedar embarazada. Nos hicimos los exámenes correspondientes y el resultado arrojó que Daniel era estéril. Mi ilusión se fue a un vacío, quedé devastada y rota, pues no podía tener un bebé con él, que era el amor de mi vida. 4 meses pasaron después de esa noticia, y durante un día excelente en mi trabajo, conocí a un hombre llamado Eros. Este chico era muy apuesto, me llamó tanto la atención, empecé a hablarle, nos prestábamos atención y comenzamos una relación al poco tiempo. Estaba fascinada con aquel hombre, pues desde el primer momento en que lo vi, quedé enamorada de él. Fue amor a primera vista. En ese tiempo yo tenía 20 años ya, y este nuevo hombre en mi vida hizo que tomara la decisión de dejar a mi esposo. Hablé con él de que ya no quería que estuviéramos juntos, claro, ocultando mi relación, pero Daniel no lo tomó nada bien. Me dijo que me amaba y que lo de nosotros sería para siempre. Al ver que no quería dejarme, fui de nuevo con el brujo. Le comenté que quería que deshiciera aquel amarre. El brujo, al oír mis palabras, me dijo que tal cosa no se podía, que él me había advertido antes que ese amarre era irrompible, un trabajo fuerte, especial. Estaba desesperada, no sabía qué hacer, pues yo ya no quería estar con mi esposo. No lo quería, estaba enamorada de Eros, y él me amaba a mí también. Por mi mente pasó en asesinar a mi esposo, estaba desesperada. Daniel no me dejaba de tocar y exigía sus derechos como esposo cada noche. Después de 2 meses quedé embarazada. Era obvio que mi hijo era de mi amor imposible. Ahora más que nunca tenía que dejar a mi esposo. Al contarle todo a mi amante, me dijo que huyéramos. Acepté sin pensar. Planeábamos huir un sábado, en la noche, pues ese día mi esposo se iba con sus amigos a tomar por la tarde. Al llegar ese día ya tenía mis maletas, mis cosas básicas listas para irme. Mi esposo ya se había ido y sabía que iba a llegar hasta la madrugada. Cuando se hizo la hora de salir tomé mis cosas, me dirigí a la puerta y al abrirla me encontré a mi esposo. Se enteró de algo. Al ver mis cosas me tomó de los cabellos y me arrastró por toda la casa gritándome que yo nunca lo dejaría. Buscaba cómo defenderme. Forcejeamos. Miré un clavo en la pared. Daniel estaba muy tomado. No fue fácil hacerlo, pero lo hice. Logré empujarlo con todas mis fuerzas hacia la pared, ya que el clavo quedó enterrado en la parte baja de la cabeza, cerca de la nuca. Eso no lo mató, pero estaba muy mal herido. Tomé mis cosas y lo dejé ahí. Aquella noche me fui con mi amor. Al poco tiempo de aquel suceso me dijeron que Daniel había muerto, y todo lo relacionaron con un terrible accidente, pero yo sabía que era lo que había provocado su muerte. Daniel se desangró aquella noche. Quedé libre y me casé con el amor de mi vida. Cuando mi hijo cumplió los 4 años fue cambiando. Al principio se parecía a Eros, pero poco a poco se parecía más y más a Daniel, mi esposo muerto. Tenía duda de quién era el padre. A escondidas hice un análisis de sangre y era el hijo de Eros, el amor de mi vida. Pero conforme iba creciendo su carácter era más y más parecido al de Daniel. Y no solo eso, sino que también se parecía a él. Se volvió violento y agresivo conmigo. Lo llevaba a psicólogos, pero no lo ayudaron. Sin ideas me fui de nuevo con el brujo. Le dije lo que estaba pasando con mi hijo. Le pregunté si sabía de algún remedio para cambiar su actitud. El brujo me dejó helada cuando me dijo que no podía hacer nada por mi hijo, ni por mí. Al saber la razón me quedé perpleja. Me dijo que mi niño no podía cambiar, porque quien realmente es mi hijo era mi esposo fallecido, Daniel. Había reencarnado en él. El amarre que había yo mandado hacer era para toda la vida. Nunca me iba a poder deshacer de Daniel, mi ex esposo. Eros me abandonó, pues mi hijo fue el culpable y el único que me acompaña. Hasta hoy en día es mi esposo fallecido en el cuerpo de mi hijo. Hola, primero que nada quiero contarles que practico la brujería
desde hace 5 años. A esto me dedico. No es por nada, pero soy muy buena y reconocida por la zona donde vivo. Y quiero contarles una anécdota que me pasó con un amarre que me pidió una chica. Bueno, estaba celebrando mi cumpleaños e hicimos una pequeña fiesta en donde llegó una mujer que no conocía. Seguramente era alguna amiga de alguna amiga. Me entabló una pequeña conversación y me dijo: mi amiga dice que haces amarres y quiero contratarte. Le sonreí y le dije que sí, pero que fuera al día siguiente, ya que yo estaba celebrando otro año más de vida. Y así fue. La mujer fue al día siguiente y me explicó su caso. Ella estaba enamorada profundamente de un muchacho de 18 años. Cabe recalcar que ella tenía 38, pero yo no juzgo. Me decía que lo quería solo para ella y para nadie más. En sus ojos se veía que estaba aferrada a ese deseo y que haría cualquier cosa porque él estuviera con ella. Yo, antes de hacer un amarre, le explico a la persona las consecuencias de hacer tal amarre. Les doy una plática de salud mental y amor propio. Pero como siempre, mis consejos y charlas le valió y ni me escuchó al parecer. Bueno, le pregunté que si ella anteriormente había tenido alguna relación con él. Me respondió que no. Nunca le había dicho al muchacho lo que sentía y tampoco se mostraba atraído hacia ella. Le expliqué que sería peligroso, ya que el muchacho no la tenía ni en cuenta. Ella, decidida, dijo que estaba dispuesta a asumir sus consecuencias y me pagó 3,000 pesos. Pues no se diga nada más, la cité en 2 días y me puse a trabajar. Le hice un polvito, a lo cual lo llamo el polvo del amor. Por obvias razones no daré la receta. Pasaron los 2 días y la mujer fue a verme y le entregué el polvo que le hice. Le di la única indicación, la cual fue la siguiente: en una bebida alcohólica le tienes que echar solo media cucharada de este polvo y revolverlo bien. Ella me dijo que sí y se fue. Al día siguiente, era un viernes, ya había luna llena, perfecto para que cualquier hechizo sea más fuerte. Esta chica justamente había planeado una fiesta en su casa. Me invitó y también invitó a aquel muchacho. Vi que la mujer estaba sirviendo las bebidas y también vi que le echó 2 cucharadas completas de ese polvo para que el vaso del muchacho, obviamente. Me acerqué rápidamente y le dije que no le echara tanto. Ella me contestó de una manera muy grosera: te dije que yo asumo mis consecuencias. Yo ya te pagué, así que lo que yo haga de aquí en adelante no debería de importarte. Me quedé perpleja y decidí quedarme callada. Mejor me fui a bailar, aún sabiendo de la locura que esa mujer había hecho. Cuando aquel muchacho se bebe el trago, de inmediato se le quedaba viendo a la mujer. Fue como en las películas, que cuando se ven por primera vez ambos se enamoran. Aquel muchacho pasó toda la noche con ella, se besaban, y él le decía que la amaba. No se separaba ni un segundo de ella. Estaba totalmente atraído hacia ella. A la semana después, la mujer me llamó y me dijo que el polvo funcionó de maravilla, pero ahora no lo soporto. Se ha puesto demasiado tóxico y me está celando hasta de mis hermanos. Yo le respondí: chica, yo te expliqué las consecuencias y tú misma me dijiste que las asumías. Además, te recuerdo que el día de la fiesta me hablaste muy mal y dijiste lo que yo hiciera desde ese día era mi problema, así que lamentablemente no te voy a poder ayudar. Además, no es problema mío. Semanas después, la mujer decidió romper con aquel muchacho, a lo que él se volvió loco
y le dijo que se iba a matar si no regresaba con él. En ese mismo día que aquella mujer rompió con él, recibió una llamada lamentable. Era una noticia que me dejó fría, pues ese muchacho se había lanzado con una moto a un barranco, donde lamentablemente, y por culpa de aquel amarre, perdió la vida. Un mes después, llamó a aquella mujer llorando y asustada, ya que me dice que a veces escucha y ve a aquel muchacho, pues aún después de su muerte, no la deja en paz. Buenas noches, me llamo Araceli. Les voy a compartir una etapa de mi vida sobre mi matrimonio, pues a Ulises lo conocí en una fiesta de un amigo que teníamos en común. Nos presentaron, estuvimos platicando. Me pareció una persona muy agradable, muy bromista, de esas personas con las que platicas y de seguro te sacan una sonrisa. Me gustó mucho su forma de ser tan alegre, pues después de esa noche nos seguimos viendo hasta que un día me pidió que fuera su novia. Nos hicimos novios, logramos 3 años de noviazgo, nos comprometimos y nos casamos. Ulises siempre me trató muy bien, con mucho amor y respeto. Los 3 primeros años de matrimonio fue todo felicidad, pero no supe en qué momento Ulises cambió tanto. Se volvió distante, como que no tenía ganas de platicar, y me ponía muchas barreras. Yo pensaba pues que le hice. Le preguntaba que si estaba enojado conmigo, y él me decía: estoy cansado, estoy cansado, sin darme más explicaciones. De repente, por cualquier cosa, empezaba a discutir conmigo. Yo pensaba muchas cosas, entre ellas si me estaba engañando. Con el paso del tiempo noté en su comportamiento que si había alguien más. Por mi cabeza pasó la idea de que en algún momento me iba a pedir el divorcio. Desesperada, se me ocurrió ir con una de esas señoras que leen las cartas y hacen trabajos. Me hizo una lectura de cartas y me dijo que sí existía otra mujer, que mi esposo se estaba enamorando de ella y que pronto me iba a pedir el divorcio. Pero me dijo que ella podía hacerme unos trabajos, pero que eran muy costosos. Yo siempre he sido muy ahorrativa y tenía mi guardadito. Yo dije, bueno, pues vamos haciéndole la lucha. Para que mi matrimonio volviera a ser el mismo de antes, le empecé a pagar. Cuando empezó a hacer los trabajos, me dio una bolsa negra con algo adentro y me dijo que por nada lo abriera, porque lo que iba adentro era algo muy malo. Si lo destapaba, no iba a funcionar, que directamente me fuera a enterrarlo al panteón. Yo hice lo que ella me dijo. También me dio instrucciones de que lo enterrara en la parte de la cabeza de una mujer que estuviera enterrada ahí, pero que en especial en vida hubiera sido casada, pues con mucho trabajo y también con mucho cuidado de que nadie fuera a ver lo que hice. Pasaron unos meses y no vi resultado alguno. Decidí volver con la señora y decirle que no vi ningún resultado, que las cosas siguen igual en mi casa. Ella me dijo, mira, si quieres ver resultados más pronto, hay otro trabajo más fuerte, pero ese te va a costar un poquito más caro. Todavía me quedaba algo de mis ahorros y acepté ese trabajo. No me lo entregó. Me dijo que ella lo iba a hacer. Pasó un tiempo razonable en el que ya debería haber resultado y debería haber un cambio en Ulises, pero todo lo contrario, íbamos de mal en peor. Las discusiones y los pleitos aumentaron. Entonces fui con la señora y le reclamé
y me salió con que podía hacer otro trabajo. Me di cuenta que solo estaba sacándome dinero y no sabía nada de brujería, era solo una charlatana y me fui muy decepcionado. Se me vino a la mente el entierro que hice solo para comprobar que esa señora era solo una charlatana. Decidí ir a buscar eso al panteón y desenterrarlo. Eso era lo que yo pensaba. En esa bolsa negra estaba un frasco envuelto en cinta negra hasta la tapa. Quité la cinta y lo único que tenía dentro era arroz y un pedazo de canela. Y ella me había exagerado que era algo muy malo, que no lo fuera a destapar. Me vio la cara y me quitó mi dinero. Me fui a casa muy decepcionada y a esperar qué es lo que iba a pasar con mi esposo y conmigo. Pero una amiga me dijo de una señora que conocía y que ya le había hecho varios trabajos. Le dije, voy a hacer el último intento. Fui con la señora, me leyó las cartas y muchas cosas coincidieron con lo que me dijo la otra señora, entre ellas que sí había otra mujer y que Ulises pensaba pedirme el divorcio. Me explicó de un trabajo. Me dijo, en primer lugar, que se tenía que hacer un alejamiento de esa mujer. En segundo, un amarre para que no pensara en irse. Y por último, un endulzamiento para que Ulises volviera a ser el mismo, cariñoso y amoroso conmigo. Me dijo que el endulzamiento consiste en preparar una miel especial con esencias atrayentes y aromas que atrapan y seducen los sentidos. Me pidió una fotografía de mi esposo porque iba a preparar un frasco con esa miel y la foto adentro. Cuando ya terminó todos los trabajos, me entregó el frasco y me dijo que lo enterrara en mi casa. También me dio unos inciensos preparados y frasquitos con esencias aromáticas. Las esencias las unté en su ropa y en su almohada. Y a diferencia de la señora estafadora, que solo me sacó el dinero, con esta otra sí vi los resultados a mi favor. Y hasta la fecha vivimos en armonía. Volvió a ser el de antes.